¿cómo están? Gracias por estar aquí otra vez conmigo en los aromas de la Catrina. Si no me conoces, mi nombre es Karina y el día de hoy les traigo perfumes muy lindos, ya para comenzar con el otoño que ya nos está queriendo aquí tocar las puertas y ya se siente mucho más fresco y unas mañanas más frescas y así. Pues bueno, les traigo unos perfumitos muy lindos que ya nos trae Sense por aquí y espero se queden conmigo hasta el final del video. Así que por favor acompáñenme, comenzamos. Estamos aquí tocándole las puertas al otoño con vainilla, regaliz, todo este tipo de notas que nos hacen sentir tan acogedores y tan cálidos y como esos dulzores que nos hacen sentir mucho más, más bien, mucho mejor en estos días, ¿no? A mí me gustan mucho este tipo de perfumes, me gustan las vainillas y me encanta el aroma del regaliz, de verdad mucho. Entonces les traigo ahorita perfumes que traen mucho de este tipo de notas. Así que vamos a comenzar con el primero, que es Lolita Lang. Yo ya se los había traído en otros videitos y de verdad que a Sense le quedó bien lindo. A mí me encanta este perfume porque a pesar de que es un perfume cítrico y todo esto, a mí la verdad, yo como mejor lo siento es en esta parte en esta temporada, se me hace muy otoñal el perfume, la verdad. Híjole, parte con una salida cítrica bien bonita, trae Bellini, que es una bebida, un licor muy rico de naranja y sí trae esta parte cítrica muy bonita en el perfume, pero la verdad es que luego va saliendo el regaliz, que a mí es lo que más me gusta de este perfume junto con la vainilla. También trae ahí una parte floral con durazno, ¿no? Y con grosellas negras también. Las grosellas no están muy potentes, ¿eh? La verdad es que se siente un perfume mucho más endulzado por el durazno y por los cítricos. Trae naranja, trae mandarina italiana también, entonces trae mucho como este néctar de los cítricos, pero no es un cítrico para nada que lo sientas cítricos, es un cítrico muy endulzado por todas las frutitas que trae y por toda la base que también trae vainilla de Madagascar, trae benjuí, trae sándalo, aparte del regaliz. Es un perfume muy lindo. Este perfume está al 42%. Sí, me parece que sí está al 42. Y la verdad es que yo lo sentí muy bien, ¿eh? A mí me duró más de 6 horas bien, o sea, lo sentía súper bien proyectado. La gente te percibe como si trajeras un poco de chocolate. Yo creo que debe ser por el Benjuy. Y a mí me encanta y le quedó muy bonito a Sense. Trae también pimienta, trae toronja, trae limón, pero no se le siente una parte, se le siente un poquitito especiado, pero no es mucho. La verdad es que lo que más sobresale aquí, pues son cítricos avainillados deliciosos. Yo creo que en su concentración normal también les puede pegar muy bien. Y pues también lo pueden pedir por ahí, así normal. Trae durazno blanco, les había comentado. Trae ciruela, la verdad es que les digo que la ciruela y la grosella negra yo no la siento tanto. Yo siento mucho más el durazno, que es lo que lo hace como un poquito más cremosito y un poquitito más blanco. No es un perfume oscuro, ¿eh? La verdad es que no. Y trae también jazmín, magnolia. La magnolia se le siente bien linda también. Y trae rosa. La rosa yo no la siento casi nada. A mí me encanta parte de la botellita. Yo creo que también es un perfume que yo me daría el lujo de pedir en original, porque sí, creo que es un gran perfume. Es un floral frutal del 2018 y ya lo trae Sense y está súper bonito, así que si les gustan este tipo de aromas, pues pásenlos a ver y a conocer porque valen la pena y a lo mejor si quieren conseguir el original, después también lo pueden hacer. Vámonos con el otro, que yo era un esperado que, híjole, yo le traía unas ganas desde hace mucho tiempo, yo ya lo había visto en autoservicios, digo no, en departamentales, perdón, lo vi alguna vez por ahí en Suburbia y me enamoré de él. Este es My Burberry Black y es un gran perfume también, súper lindo. Ay, este es un perfume que está luchando entre ser fresco y ser un poquito más oscuro y ser un poquito más dulce. Es muy parecido al tradicional que es el My Burberry, que es muy floral, muy fresco, así. Entonces, este perfume, la diferencia es que trae por ahí, pues trae los dulzores mucho más marcados, pero yo lo siento como que muy parecido. Pero trae un durazno
bastante endulzado, como con un néctar muy lindo. Se le siente una rosa ahí sublime, muy apacible, no es una rosa muy arriba que nos vaya a saturar, o que si a la gente no le gusta la rosa, pues bueno, a lo mejor le pudiera saturar. No, la verdad es que a mí no me parece así. De hecho, trae jazmín también. Entonces yo le siento por ahí mucho más la parte del jazmín que la rosa. Y ese durazno súper endulzado, pero después se empieza a poner mucho más oscurito con el ámbar y el pachuli que trae. Y está muy dulce, es un perfume dulce, lindo, ahorita perfecto para el otoño también, muy bonito, elegante, de los que te puedes ir a trabajar, lo puedes usar en una cena, en un compromiso que tengas formal, con peso en la noche también, les puede funcionar muy bien. Es un perfume a lo mejor no tan juvenil, si se me hace un perfume un poquito más como, un poquito más maduro, de arriba de los 35 años, a lo mejor lo pueden disfrutar mejor, pero es una lindura, una chulada, y yo de verdad que este perfume yo ya lo esperaba mucho. Es un ámbar floral del 2016, y sí, yo lo vi como hace unos bastantes añitos ya atrás, y sí lo quería conseguir, pero no había tenido la oportunidad, y ya lo trae Sense también por aquí. Vámonos con el otro perfume, que este perfume sí es de peso, chicas. Este es un flanker de la Petit Robnoy y se llama Black Perfect de Guerlain. Todos estos, a partir del pasado que les reseñé, My Burberry, y ya estos ya son al 33%, y les voy a comentar mi percepción con ellos, y creo que estuvo bastante bien. Estos son perfumes bastante intensos. Este Black Perfecto es un perfume difícil, ¿eh? O sea, vamos, no difícil de que sea un perfume malo, pero sí no es un perfume para todos los olfatos ni para todos los gustos. De hecho, hay personas que el Marlboro el Petit Robnoy no les gusta mucho porque no les gusta esa combinación de la cereza con lo dulce y la pimienta y esta parte especiada, y el regaliz les cuesta trabajo como que engancharse con él. Y este es aún un poquito más serio. Si es un perfume oscuro, trae un almizcle negro que lo hace muy diferente a todo lo que hemos olido. Se le puede sentir lo animálico desde un principio del perfume, pero trae esa rosa también, trae una ciruela ácida desde un principio muy marcada, bonita, pero sí se empieza a sentir mucho más sucio conforme va pasando el tiempo. Es un perfume de poder, de porte, de peso para si es maduro, arriba de 35 años, para una cena, para un evento formal. Trae una cereza muy linda junto con se le sigue sintiendo por ahí las almendras que se van compenetrando luego con la cereza en la salida, pero se le siente esta parte del almizcle negro, que es lo que les comentaba. A mí me gustó, pero sí me gustaría usarlo en días muy fríos, porque si no lo van a sentir un poquito pesado, la verdad. Pero a mí me gusta el peso y el porte que tiene, y huele elegante. La verdad es que por aquí me dijeron, hueles esos perfumes de antes, de los que se hacían antes y pasabas y dejaban estela. Es un poquitito atalcado al final, de hecho a mí no me dejó no siento que me haya proyectado tanto, pero así lo percibí yo. Seguramente a lo mejor no es así, a lo mejor a otras personas les pueda proyectar más, o otras personas te perciban y tú no lo sientas tanto. Pero es un muy buen perfume, es un ámbar floral del 2017 y también está muy lindo, la cereza está ahí siempre. También trae rosa y trae regaliz también, pero predominantemente trae cuero, también se le empieza a sentir en un principio el cuero por ahí, y es lo que va quedando al final. Empieza a dar mucho porte y mucha presencia con ese cuero fuerte. Digo, no fuerte de que se sienta fuerte, sino de que hace poderosa la fragancia, es a lo que me refiero. Y es un gran perfume, le quedó muy lindo a Sense, y pues también ya lo trae por aquí. Yo vi que andaban en grupos preguntando por él, y pues ya, chicas y chicos, ya anda por aquí, ya pásenlo a conocer. Y vámonos con el último perfume, que este es súper bonito, este sí, me gustó. Es de Donna Karan, ¿eh? Y ya les había dicho que como que, ay, de repente a mí sus perfumes no todos me llegan a agradar, pero este me gustó mucho, no lo conocía. Este se llama Sweet Delicious Pink Macaron y es bonito, ¿eh? Es un perfume lindo,
lindo, lindo, lindo. Este sí se me hace un perfume muy, muy juvenil. Lo siento mucho más veraniego, mucho más usable en un principio, ¿eh? De repente ya se empieza a poner mucho más, más interesante en el secado, porque trae por ahí ámbar y trae también notas amaderadas y eso lo hace súper lindo. Lo bonito de este perfume es que tiene mazapán. Entonces sí, sí huele a almendra y trae esa parte talcada, polvosita, pero almendrada, muy, muy lindo. Es muy diferente. Trae mandarina, trae naranja enana. Se siente muy cítrico al principio, que es lo que yo les comentaba, que eso es lo que lo hace muy, muy juvenil en un principio. Pero ya después ya esas notas amaderadas le empiezan a dar mucho más base. El mazapán está ahí siempre, casi palpitando casi todo el perfume. Lo hace bien, bien bonito. Un perfume temporal, a mí me parece. Lo pueden usar en primavera, verano, pero también se puede usar en otoño, invierno, en días a lo mejor no muy fríos o que no vayas a hacer tu día a día o te puedes ir a trabajar con él. Está muy bien. Está muy placentero para ti, para las personas que te acompañen, con las que estés ahí acompañada. Lo puedes usar para una comida, así, está bien bonito. La verdad es que a mí me encantó. Este es uno de los últimos perfumitos de Sense que trajo por aquí, ahorita ya en septiembre. Nos hizo favor de traérnoslos y se lo agradezco mucho, 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 porque siempre me hace como que la tarde cuando yo lo recibo y estar checando nuevas fragancias me encanta. Y pues fue todo, chicas y chicos. Cuéntenme si ya han usado esto, si querían conocer el Black Perfecto, si les da curiosidad. Qué onda, si ya han conocido todas estas fragancias en algún momento, si tenían ganas de conocer algunas, ya saben, yo estoy aquí, me encanta leerlas y ya saben que contesto y pongo corazones. Muchas gracias, mi nombre es Karina, esto fue Los Aromas de la Catrina, sígueme en Instagram y en Facebook como Los Aromas de la Catrina y si quieres formar parte de la comunidad puedes ser miembro también y regalarme un super gracias, a mí me ayuda mucho. Gracias, nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.